Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecer a Arteo Films por invitarme y por darme este espacio para hablar un poquito de lo que es la dirección de arte, poder ser parte de este taller. Y nada, quiero empezar presentándome. Mi nombre es Emily Flores, tengo 24 años, soy ecuatoriana. Actualmente resido en Buenos Aires, soy licenciada en dirección cinematográfica, eh, pero tengo una especialización en dirección de arte. Si bien empecé mis estudios en dirección de cine, fue en el proceso, fue en la experiencia, pero sobre todo fue en el campo donde me descubrí como directora de arte y es desde entonces que en cada proyecto de los que he podido ser parte he llevado adelante el departamento de arte, como en videoclips, cortometrajes, teasers, un poco de publicidad, también haciendo styling para fotografías. Entonces, eso, bueno, no tengo noción de cuál es el acercamiento en promedio que tienen todos ustedes acá hacia lo que es este rol, hacia lo que es este campo. Sin embargo, este taller es introductorio, por lo que vamos a charlar un poco sobre el rol, sobre algunos parámetros dentro del departamento, sobre las competencias que debe tener la dirección de arte y cómo se ha desarrollado el rubro desde, digamos, desde sus inicios. Entonces, bueno, trataremos al final de dejar un pequeño espacio para poder charlar entre nosotros de lo hablado durante el taller, por lo que vamos a empezar respondiendo qué es la dirección de arte. Bueno, en términos macro, engloba todo lo que tiene que ver con engloba todo lo que tiene que ver con la intervención, con la modificación de la apariencia de los actores, de los objetos, de los espacios físicos, todo con una intención, una búsqueda estética y funcional para los proyectos audiovisuales. Bueno, se trata de poder tomar y tomar las decisiones correctas en cuanto a la estética para construir una identidad visual, una unidad estética general para el desarrollo de los proyectos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros traducimos el guión a términos visuales, es decir, tomamos un guión narrativo y lo reinterpretamos y establecemos un sistema de signos, sistemas de códigos para darle sentido y fuerza a la narración. A mí me gusta resaltar que los directores de arte no creamos, ni componemos, ni diseñamos cosas bonitas, ni cosas feas, sino construimos cada elemento para poder aportar al relato, para poder sumar al relato. Nosotros agregamos el contexto de la historia, de los personajes. Es por eso que me gusta resaltar que tenemos la posibilidad y la capacidad de poder establecer espacialidad y temporalidad a los proyectos. Esto es lo que puedo mencionar por ahora y bueno, vamos a ir abarcando más conceptos en lo largo de lo que iremos charlando. Ok, vamos a hablar un poquito hacia dónde se remonta el rol de la dirección de arte. En los inicios del cine, pues vamos incluso un poquito antes. A ver, el cine se sirve de lo que vendría a ser su precedente, que es el teatro. Toma del teatro, los tecnicismos, la forma en la que diseñaban los espacios y los traen hacia el cine. ¿Qué pasa qué pasa con cuando llegan los Lumière? Bueno, los Lumière nos presentan en primer lugar un cine de ficción, un cine de no ficción. Nos graban, plantan la cámara y retratan y representan situaciones de lo cotidiano. Entonces, acá el rol de dirección de arte no está ejemplificado, o sea, no hay un rol como tal. Posteriormente, si quieren empezar a relatar las nuevas historias, se quiere empezar a contar cosas,
Entonces, ¿qué traen? Lo único que conocen los realizadores de aquel entonces es la narrativa teatral. Entonces, nos traen las historias que contaban en el teatro y nos la ponen en frente a la cámara y lo que hacen es utilizar prácticamente la cámara como el ojo de un espectador de teatro. Entonces, ¿qué pasa con la cámara? Nos la posicionan enfrente, siendo la cámara imposibilitada para moverse. Nos ponen una cámara estática en donde podemos contemplar toda la escena y todo al mismo tiempo. No existe un código cinematográfico, no existe una narrativa cinematográfica. Por lo tanto, no hay esta búsqueda de la intención ni de la búsqueda artística en lo que nos ponen como elementos de la escenografía. Después, ¿qué pasa? Acá llegamos al cine, digamos, de Méliès. Él nos trata de poner otros elementos en la escenografía. Por ejemplo, nos presenta ya con el cine de ficción, presentándonos escenarios del imaginario, de su imaginario, con estos relatos que van hacia la ficción, por ejemplo, con Viaje a la Luna, donde del teatro habían rescatado los telones de fondo, los telones pintados era la escenografía que se contemplaba hasta ese momento. Pero Méliès trata de integrar la corporidad de las superficies, nos empieza a poner elementos que nos trata de buscar esta tridimensionalidad de la imagen. Pero ¿qué pasa? Se ve enfrentada hacia este problema que venía siendo de la cámara estática. Entonces, ¿qué diferencia y qué relevancia o qué precedente iba a sentar si no se iba a apreciar ni se iba a notar la diferencia entre el telón pintado de fondo hacia el cuerpo y las superficies agregadas por Méliès en su escenografía? Si nosotros seguíamos estando frente a una imagen bidimensional. Entonces, el presidente no se pudo sentar y seguíamos frente al mismo tipo de escenarios. Vamos hacia otro hecho que nos viene a posicionar un poco más a lo que es la escenografía, que viene a ser, por ejemplo, en el western de Robo y Asalto a un tren. Por primera vez vemos la cámara plantada en exteriores, o sea, nos vienen a presentar lo que nosotros como directores de arte después vamos a clasificar en lo que sería los decorados naturales y los decorados artificiales. ¿Qué pasa al otro lado con los italianos, más o menos por 1915, Enrico Guazzoni? Todos estos realizadores nos vienen a plantear por primera vez el concepto del espacio fílmico. La tecnología había avanzado un poco, las cámaras eran más movibles, eran menos pesadas, entonces empezaron a jugar un poco con el movimiento de la cámara y esto empieza a cambiar totalmente la narrativa cinematográfica porque el resultado de sus experimentaciones es, por ejemplo, el cambio en los tamaños de planos, el movimiento de la cámara empiezan a jugar con la tridimensionalidad de la imagen que antes no se había podido con la que antes no se había podido experimentar. Y esto en la escenografía, ¿cómo se traduce? Ya no es vasto los decorados ni el telón pintado de fondo. Ahora se necesita agregar la corporidad a los elementos situados en la escena. Entonces, prácticamente se cambia de la perspectiva plana, de la perspectiva de lo pintado, hacia la perspectiva corpórea. Vamos hacia otro precedente, como puede ser en Alemania con el expresionismo y su intervención en lo que vendría a ser el cine del expresionismo alemán. Lo que me gusta rescatar acá es, en primer lugar, cómo las diferentes ramas artísticas coexisten, siempre están coexistiendo. Y en este caso, por ejemplo, cómo el cine se empieza a servir del arte pictórico, como lo acabo de mencionar en este caso del expresionismo, en donde posiciona la escenografía como un elemento para la narración. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en este caso, en El gabinete del doctor Caligari, una película muy representativa del expresionismo alemán? Empiezan a jugar con los decorados.
Y los decorados nos traen los rasgos de este movimiento pictórico, con las formas, con las figuras, con las líneas. Esto empieza a causar en el espectador algo, empieza a provocar sensaciones. Y el hecho de que provoque algo, de que provoque sensaciones, nos establece, nos pone enfrente de un diálogo entre la obra y el espectador. Esto ya es una cuestión de, se ha cambiado la narrativa y usamos la escenografía y los elementos como eh, sutilezas para dialogar con quien está viendo la obra. Eh, ¿Qué más pasa después con la escenografía? Em, Van surgiendo nuevas tecnologías, en este caso, por ejemplo, llega el color al cine. Ya no es suficiente ni con la tridimensionalidad ni con las formas. Se empiezan a conceptualizar nuevos elementos como el color, como las texturas, como la materialidad. El cine se va transformando con las tecnologías y con los contextos sociales. Es así que, por ejemplo, podemos analizar el caso de lo que sería la época dorada de Hollywood, con todo el espectáculo, con todo el exceso traspolado a los vestuarios, al maquillaje, a los decorados, al mobiliario, a todo en general. Y por otro lado, podemos irnos hacia el otro lado, hacia el otro continente con el naturalismo de la imagen buscado, por ejemplo, con vanguardias como el neorrealismo italiano, con la Nouvelle Vague, que buscaban la crudeza de la imagen. Entonces, por ejemplo, estamos acá con la imagen naturalista y acá con la búsqueda constante del artificio de la imagen. ¿Qué pasa? Sigue avanzando la tecnología, como vemos, siempre va el cine adaptándose y evolucionando con respecto a los nuevos medios que después, no sé, llega el cine de ciencia ficción, llega a su auge y con la tecnología podemos entonces empezar a pensar en nuevos espacios posibles. Por ejemplo, acá un fotograma de Blade Runner en la que se planteaba un mundo que nace del imaginario de los diseñadores, del imaginario del director. Entonces, al ser un mundo desconocido, nosotros podemos plantear cómo queremos otorgar cómo queremos otorgar la visión de esa imagen, cómo queremos que se vea, cómo construimos, cómo tomamos cada decisión estética para construir estos nuevos mundos y que sean posibles dentro de esta ficción. Y después pasarán más años, primero el cine se enfrenta, y la escenografía sobre todo se enfrenta como a una estaticidad en los cambios, o sea, no hay revolución hasta que llega la era digital. Nuevamente el cine se adapta y la era digital nos otorga un mundo infinito de posibilidades para la creación, para el diseño, para los espacios que antes capaz no se hubieran podido plantear. Es el caso, digamos, de Avatar, donde podemos trabajar con el croma, con el sistema de reconocimiento facial. Ya no hay limitaciones para nosotros poder crear los espacios en donde queremos contar nuestras historias. Sin embargo, los directores de arte no estamos aplazados por las nuevas tecnologías, sino trabajamos con la tecnología para crear estos mundos posibles. Entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el trabajo del director de arte? Bueno, el trabajo del director de arte es llevar el diseño integral de un proyecto audiovisual. Para esto, el director de arte tiene que tener diferentes competencias, como puede ser el criterio artístico. Nosotros tenemos que, como lo dije en un inicio, nosotros tenemos la posibilidad de crear espacialidad y temporalidad. Si, ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de época. Bueno, en la documentación histórica vamos hacia la relevación de todos los datos que nos van a permitir empezar a pensar en el relato y en cómo queremos contarlo y cómo queremos situar al espectador en este momento exacto de la historia. Hay diferentes maneras de llegar a ella, como puede ser la recopilación de datos a través de lecturas,
a través de fotografías, a través de pinturas. Y vamos entonces trayendo los rasgos que nos van a permitir la creación de nuestros propios diseños, pero basados claramente en la realidad, porque nosotros estamos representando momentos de la historia. Otra parte del criterio artístico vendría a ser el diseño plástico. Nosotros tenemos que crear atmósferas, tenemos que transmitir estas atmósferas y atrás de nosotros está un equipo, un departamento de la dirección artística de los proyectos en las que son un montón de personas a quienes tenemos que transmitirle nuestras ideas para que nuestros diseños se lleven a la ejecución. Entonces nosotros tenemos que transmitir a través de bocetos, a través de recopilación de materialidades, de texturas, de colores, poder transmitir estas ideas a estas personas y no solo a quienes trabajan dentro de nuestro departamento, sino estamos coexistiendo y trabajando y colaborando con, más allá de la dirección general del proyecto, con, por ejemplo, la dirección de fotografía. Ellos trabajan, qué sé yo, ellos trabajan con la luz, nosotros trabajamos con las superficies, con los elementos, con los cuerpos. Ellos iluminan lo que nosotros ponemos en escena. Tenemos que estar en constante trabajo porque la iluminación incide totalmente en cómo se aprecia un elemento que nosotros pongamos en el cuadro. Otra competencia de la dirección de arte viene a ser el conocimiento de la técnica. Entre esto, uno de los ejes es el diseño constructivo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de crear plantas, de hacer bajadas, de realizar maquetas y por otro lado también de los recursos técnicos, de conocer la forma en la que vamos a poder realizar nuestras construcciones, nuestros diseños y cómo los vamos a llevar a la realidad, cómo vamos a trabajar con ellos para llegar a poder utilizarlos en escena, o sea, cuáles son las materialidades, cuáles son las técnicas. Por otro lado, otra de las competencias que tenemos como directores de arte es el aspecto económico. Por un lado están los presupuestos, tenemos que tener la capacidad de poder desarrollar presupuestos en los que optimicemos sobre todo los recursos, dar una noción de cuánto va a costar la realización de nuestras ideas y por otro lado también los recursos materiales y humanos, entendiendo que tenemos que cumplir en tiempo y forma con los tiempos de producción. Dentro de esto también está todo el material y todas las personas que van a estar trabajando con nosotros para la realización de nuestras ideas, sabiendo y conociendo que un día, una hora de trabajo extra implica y afecta directamente en los recursos que tenemos para llevar adelante el proyecto. Si bien dentro de la experiencia puedo decir que se quiere mucho con poco, pero la verdad es que se puede hacer un montón con lo que tenemos a mano, con los recursos que nos otorga la producción, porque hay algo que tenemos que tener muy claro y es que cada decisión estética, cada decisión artística que tomamos va a incidir en los diseños, por lo tanto va a incidir en la cantidad de materiales y en la cantidad de personas que vamos a necesitarlo para la realización. Es decir, que nosotros podemos a veces plantear una misma idea, o sea, podemos transmitir una misma idea de distintas maneras y es ahí donde tenemos y donde entra en juego primero la optimización de los recursos, pero en segundo nuestra creatividad, por lo que tenemos que estar constantemente viendo las maneras de solucionar, de ser resolutivos. Es un campo que nos pide ser resolutivos porque son procesos que van cambiando, son ideas que se van transformando en lo que se va ejecutando el proyecto. Entonces tienes que estar ahí. Vamos a charlar un poco ahora de qué áreas forman parte del departamento de arte. Como sabemos, es un equipo humano enorme el que está implicado en la dirección de arte. No solo son los diseñadores, sino son todas las personas que van a hacer posibles estos diseños. Dentro de la escenografía, utilería, aparte de los diseñadores, están quienes van a realizarlos, por ejemplo, carpinteros, escultores, pintores, tapiceros, etcétera, de los vestuarios, más allá de la persona o de uno como director de arte que cuando
estás en producciones muy pequeñas, que es en realidad el caso de Latinoamérica. Uno como director de arte termina haciendo escenografía, utilería, vestuario, todo concentrado en una persona, pero vas a encontrar y vas a necesitar de otras personas que te vayan a ayudar a realizar y vayas a tener que designar las tareas. Por ejemplo, en vestuario, más allá del diseño, están los sastres, los costureros, maquillaje, los caracterizadores, los maquillistas, los efectos especiales, los diseñadores de efectos y saber qué vamos a necesitar para realizarlos, tanto en el rodaje y en una charla normal, en una charla siempre constante con los que estarán a cargo de la postproducción. Y en gráfica, incluso nosotros estamos desde el momento en el que se decide, digamos, la tipografía que va a primar en nuestro proyecto. Acá vamos a hablar un poco igual de esto, por ejemplo, en la escenografía. Nosotros estamos, y acá entra otra rama que está siempre en constante diálogo con nuestra área, que se vendría a ser la arquitectura. La arquitectura nos da la forma, nos otorga los espacios con los que vamos a trabajar. Em, la materialidad, las formas, los momentos que queremos representar, que queremos retratar, vamos a estar teniendo que construir las plantas, conociendo primero el espacio en el que vamos a integrar los decorados que diseñemos y que construyamos. Elaborando maquetas, todo depende del grado de dificultad que planteen los proyectos. Tenemos que conocer el espacio en el que se va a desarrollar, en el que vamos a trabajar, y también siempre estar en un constante diálogo con la dirección para entender los tamaños, por ejemplo, los tamaños de plano. Capaz estamos rodando en una habitación y el tamaño de plano en esa habitación es, digamos, muy, muy pequeño. Entonces no vamos a decorar toda la habitación cuando en realidad necesitamos, qué sé yo, un plano medio, un primer plano. También está dentro del departamento lo que vendría a ser la utilería, en donde, por ejemplo, podemos hacer la clasificación por lo general de la utilería pesada, la utilería liviana. Todo esto llega a ser utilería de acción. ¿Qué es la utilería de acción? La utilería de acción es todo elemento puesto en la escena con el que el actor, la actriz va a tener contacto directo. Por ejemplo, un labial va a ser una parte de la utilería de acción, va a ser utilería liviana. Un auto en el que la actriz, el actor se va a subir y va a conducir, bueno, eso viene a ser utilería pesada. Y durante el rodaje tenemos que estar bastante atentos, por ejemplo, con la utilería liviana, porque se hacen toma tras toma tras toma. Y, por ejemplo, viste que una cartera, una bolsa estaba en cierta posición, de cierta manera, ubicada en cierto espacio. Entonces se desarrolló la toma, era utilería de acción, la actriz toma la bolsa, la cambia de lugar, y cuando se repite esa toma, bueno, vas como director, como parte del departamento, de la dirección de arte, vuelves a poner ese elemento en su posición inicial, así no perdemos la continuidad, que es otro eje en el que siempre tenemos que estar atentos porque se puede perder la verosimilitud de lo que se está narrando. Por otro lado, vamos con el vestuario. El vestuario para mí es la presentación más clara de los personajes. Es donde más podemos introducirnos en la forma de ser, es la primera carta de presentación que tenemos para presentar al personaje, a su cosmovisión, a su estilo de vida, a su forma, para establecerlo, qué sé yo, si está en los años 60, si está en la actualidad, si es de clase alta, entre comillas, clase baja, si, no sé, tiene algún rasgo psicológico. Todo esto lo podemos llevar con el vestuario, con las texturas, con las formas,
con la forma que le otorgamos a su cuerpo, a su silueta y con los colores, jugando con la psicología del color. Es acá donde podemos conceptualizar un montón y dar más fuerza a los personajes. Por ejemplo, acá rescato un poco de lo que es el vestuario, por ejemplo, de Drácula de Bram Stoker. La diseñadora de vestuario era Eiko Ishioka. Esta película es de Francis Ford Coppola y ella utiliza muchísimo lo que es el vestuario simbólico. Es decir, nosotros otorga de significado y una carga visual, pero sobre todo conceptual, detrás de lo que están vistiendo a cada uno de los personajes. Acá pongo otros ejemplos, por ejemplo, de The Favorite, en donde este vestuario de época claramente hubo lo que se habló hace un momento, que es la documentación. Esto es retratado en el siglo XVIII. ¿En qué parte del siglo XVIII lo estaban retratando? A inicios, a mitad, al final, durante de aquí, con decir, o sea, nosotros somos conscientes que de acá hace 5 años se usaban, de acá hace 10 años se usaban cosas totalmente diferentes a las que estamos vistiendo. Cada año está cambiando esto. Entonces, imagínense tener que entrar al detalle de saber en qué parte del siglo XVIII estamos buscando el vestuario con el que vamos a vestir a nuestros personajes. Acá, por ejemplo, en esta foto del vestuario de Game of Thrones. ¿Qué pasa acá? Este es todo un mundo imaginario. Todo esto sale de un mundo imaginario del director, pero establecemos nuestros diseños a través de cosas que ya conocemos. Las personas, no sé, para quienes hayan visto la serie, las personas que viven al norte quizás están un poco más abrigados, se diferencia mucho de quienes están en el sur, que en cambio están con ropas más ligeras. Esto también nos establece geográficamente dentro de los espacios, incluso de los que están construidos desde nuestra imaginación. A todo esto le vamos dando un sentido y lo mismo pasa con la peluquería, con el maquillaje, es nuestra manera de caracterizar a los personajes, de acompañar a los personajes, e incluso de evolucionar con ellos, de acompañar la evolución que tienen durante el relato. Estamos contando, estamos narrando a través del vestuario, a través del maquillaje, a través de los peinados. Bueno, los efectos especiales también tenemos que, como lo había mencionado antes, trabajamos conjunto a la tecnología, por ejemplo, con el croma. Nosotros no somos desplazados por la tecnología, sino, de hecho, las imágenes proyectadas en el croma van a ser diseñadas por nosotros, por nuestras construcciones, por la identidad visual que le hayamos dado desde un inicio al proyecto. La gráfica es aunque pareciera que no tuviera por ahí mucha relación, pero nosotros desde el primer crédito que aparece en pantalla, desde la tipografía que maneja el título de nuestro proyecto, desde ahí parte lo que es este criterio de identidad, de unidad estética que vamos a manejar durante todo momento. Siempre, cada decisión estética nos va a permitir estar contando a través de. Bueno, ¿cuál es el proceso de diseño dentro de la dirección dentro de la dirección de arte? Acá hay un poco, se puede hablar un poco digamos, de la semiótica del arte, de la construcción de signos, de la construcción de los códigos visuales. Por ejemplo, nosotros al color rojo le atribuimos, qué sé yo, sangre. El color rojo significa sangre, entonces el color rojo viene a ser el significante y la sangre viene a ser el significado. Entre estas cosas, nosotros establecemos un sistema de signos con el que, por ejemplo, en la dirección de arte, estamos siempre jugando porque tomamos una cosa que ya conocemos y la podemos resignificar, le podemos quitar el significado, podemos hacer que el espectador haga una lectura de este elemento con otra cosa. Es así que vamos asociando nuestras decisiones estéticas, los colores, las formas, las figuras, las texturas, para poder potenciar las ideas que queremos generar, o sea, lo que queremos transmitir, lo que queremos contar a través de un elemento.
Nosotros vamos organizando cada una de las ideas que tomamos en un artbook, donde nosotros presentamos la paleta de colores, la atmósfera anímica, la atmósfera dramática, donde tomamos las decisiones de cómo queremos que se vea. O sea, acá empezamos la construcción de cada una de las áreas que he mencionado anteriormente. Hacemos una recopilación de texturas a través de mood boards, a través de no sé, de materiales, juntamos materiales. Esto es una cuestión de práctica, de ver, de salir, de mirar, de tomar fotografías, de estar en constante observación de nuestros propios espacios eh, para llegar a generar estas conceptualizaciones de lo que vamos a buscar en todo momento estar transmitiendo en primer lugar a nuestro equipo creativo, a quienes van a estar con nosotros trabajando y claramente esto se va a ver reflejado en los productos finales. Entendiendo también que, bueno, el proceso de diseño está en constante cambio. No es lo mismo la idea que tenías en un inicio, no es lo mismo, no va a ser el resultado final. Vas a tener nuevas ideas, vas a tener eh, nuevas formas de llegar a una misma idea incluso. Entonces estás boceteando, estás construyendo esas cosas que vas pensando. Entonces los bocetos van cambiando, los resultados van a ir cambiando y sobre todo cuando llegas al momento de rodaje, te das cuenta que en ese momento surgen incluso cambios que te los plantea incluso el director. Hay muchos directores que lo que buscan en la dirección de arte es que tengan libertad creativa, que ellos puedan en el momento, porque capaz llegan con los planos con los que van a filmar, pero en ese momento tienen una idea por ahí que les está haciendo ruido, quieren llevarla a cabo, y algunos piden que prácticamente puedan tener libertad creativa. Entonces, capaz tienes que terminar decorando además para que ellos tengan la posibilidad de moverse con la cámara, de jugar en ese momento con las ideas, porque en el rodaje es que a veces te vienen ideas y te das cuenta de que esto se puede hacer de esta otra forma, que nada que ver con lo que habías planeado en su momento, pero que capaz es mejor para el proyecto. O sea, es una idea que va a darle más fuerza al proyecto. Entonces, aparte de esto, tenemos que ser resolutivos y adaptarnos a los cambios que puedan surgir y también a las ideas que uno quiera ir modificando. Eh, la dirección de arte y los medios digitales, ¿cómo nos podemos nosotros ayudar con por ejemplo, acá, ejemplo, Illustrator, Canva, Procreate, incluso PowerPoint, para ir organizando todos nuestros procesos, desde los bocetos, desde las ideas, desde las ideas iniciales, desde los disparadores que usamos, ir organizando y ir dándole esta identidad visual a nuestras propias carpetas, a nuestros propios diseños que van a ser después el paso y el lugar de comunicación entre nosotros y quienes estén también en el proyecto. Bueno, decirles que la bibliografía que se usó para poder hacer esta presentación y que también les recomiendo es escenografía cinematográfica, estética del cine y también The Art Direction Handbook for Film y un poco de lo que vendría a ser la filmografía recomendada, un poco de las películas que se han citado durante este taller, como es el viaje a la Luna, Un americano en París, Drácula de Bram Stoker, El gabinete del doctor Caligari, El ladrón de bicicletas, Blade Runner, Avatar, La favorita, Mad Max, para entender un poco más la escenografía en la era digital. Por lo que quiero abrir ahora el paso, activando el micrófono, pidiendo el habla
para intercambiar un poco de ideas de lo charlado y también de sus nociones sobre el rol de dirección de arte y haciéndoles la pregunta de qué tan necesaria consideran la dirección de arte en un proyecto. La persona que quiera hablar, no sé, puede activar el micrófono y charlamos un poco. Emily, creo que hay algunas preguntas en el chat. Ah, ok. Ok. Ok, bueno, nada, me preguntan que dónde pueden ver mi trabajo. Después voy a pasar a Arteo para que les proporcione un link donde tengo un poco adjuntado mi reel eh, de las producciones en las que he podido trabajar y también cuál fue la experiencia más difícil que he tenido en el área de dirección de arte. Me parece que un poco de lo que pasa en el rodaje, en los rodajes es que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, la dirección de arte del departamento, y las personas que están trabajando contigo, pero sobre todo si estás al frente como el director de arte de una producción, es que eres, en primer lugar, tratas de llegar con los tiempos de la preproducción, tratas de tener todo listo, eres la persona que desde el momento uno está tanto en los scouting, como tratando de que cada cosa llegue en tiempo y forma antes del rodaje. Pero incluso cuando llegas al rodaje, eres la primera persona que llega, la primera persona, la última persona que se va. En todo momento estás interviniendo. Tienes que estar totalmente activos, tienes que estar em, ahí con las modificaciones que en ese momento se quieran realizar. Em, Pasa que muchas veces también no se tiene el contacto adecuado con las áreas con las que estás trabajando. Y, por ejemplo, muchas veces me ha pasado de decorar una habitación, de que me han pedido que decore una habitación completa, o, por ejemplo, que en una misma habitación se tenía que decorar una esquina de una forma y cambiaba el escenario totalmente porque cambiaba el tiempo en el que estaba pasando la situación en ese mismo espacio y tenía que cambiar por ejemplo, la escenografía del lugar y después tenían, digamos, desordenadas los seteos de cámara, o sea, no estaba en orden según el plan de rodaje, entonces me tocó en una ocasión estar em, haciendo una escenografía y en el mismo espacio cambiando la escenografía para volver a la escenografía que ya tenía antes y bueno, eso, como que tienes que estar en contacto totalmente en todo momento con quienes estás trabajando para que también optimice su trabajo como director de arte. Solo hace la solicitud de lo que necesita. No, por lo general, bueno, en producciones más pequeñas, el director de arte, voy a contestar esto, el director de arte tiene que entregar el presupuesto, costos de lo que se necesita o solo hace la solicitud de lo que se necesita. La segunda cosa que mencionas, eso sería en una industria más grande, donde el director solo empieza a plantear las cosas que se van a necesitar y una persona extra va a ir y se va a hacer cargo de entregar los presupuestos, pero en nuestra industria, en la industria latinoamericana, por lo general lo que vamos a hacer es que nosotros nos encargamos de todo, entregamos los presupuestos y ahí mismo estamos tratando también de escatimar un poco en los costos para poder entregar un presupuesto que sea viable. O sea, y tienes que también estar limitando tus ideas hacia que entren dentro del presupuesto. Y está una de las cosas que había mencionado en su momento, de que podemos presentar una misma idea de diferentes formas y eso nos va a ayudar a que podamos llegar con los presupuestos que se nos
que tenemos destinados hacia nuestro departamento. ¿Hay documentos que los que deba manejar el director de arte fuera del artbook? Sí, empezamos también un proceso de lo que es los desgloses. Entonces hacemos desgloses de escenografía, desgloses de utilería. Acá la dividimos a la utilería en liviana, en la utilería pesada, desgloses de vestuario, porque tenemos que, por ejemplo, pensar en que una escena, por más que una escena tiene el mismo espacio que, digamos, la escena 2 ocupa el mismo espacio, pero, digamos, es en diferente tiempo. Entonces, el vestuario ya cambió, no va a ser el mismo que el de la escena uno. Entonces, tienes que empezar a coordinar estas cosas porque si no llegas al momento del rodaje, te das cuenta que te falta algo. Entonces, también va todos los desgloses de vestuario, los desgloses incluso de maquillaje. Todos estos desgloses te permiten organizarte antes para llegar con las cosas y durante el rodaje para optimizar también los tiempos. Mm, Debo tener una carpeta de dirección. ¿Qué es lo que debo tener? Una carpeta en dirección de arte para una teatral y para un producto audiovisual. ¿Qué es lo que debo tener? Una carpeta en dirección de arte. Ok, o sea, no hay mucha diferencia entre lo que va a ser la carpeta de arte de una obra teatral y, y un producto audiovisual. O sea, claramente van a tener necesidades diferentes, porque en una vas a tener que trabajar con la incidencia de la luz, sobre todo, con la incidencia del plano, con el tamaño del plano, mientras que en la obra teatral sabes que es lo que está puesto ese momento en la escena. O sea, todo lo que está puesto en escena es el espectador va a estar ahí viendo y entendiendo e interpretando lo que pongas enfrente. Entonces, se juegan con diferentes tiempos, con diferentes formas. En general, vas por la misma línea entre lo que es el teatro y lo que es la producción audiovisual, pero la producción audiovisual requiere y presenta otras necesidades. Em, ¿Qué te puedo tener? No, para ser director de arte no es necesario que sepas o tengas conocimientos de dibujo, de diseño. Las nuevas tecnologías, hay muchas maneras en las que nosotros podemos representar nuestras ideas. Hay programas en los que, por ejemplo, pones un concepto, una palabra clave de algo que quieras expresar, una sensación, una emoción, a través de inteligencia artificial te va a lanzar una imagen única para tu proyecto. Entonces, incluso, por ejemplo, si necesitas construir el diseño del vestuario, pero no eres buena, capaz dibujando, hay programas igual en los que vas a poder partir ya con una silueta, hay moldes, bases, tú le vas agregando la textura, los colores. El poder uno mismo poder dibujar, poder eh, hacerlo por la cuenta de uno mismo, es que tienes más claras en tu cabeza las ideas y de cómo quieres que luzca, pero no es impedimento porque, como digo, hay estos programas que te permiten llevarlo igual adelante y las ideas se van a transmitir siempre. ¿Cómo se puede formar un director de arte para ser un diseñador y un animador? ¿Cómo se puede formar un director de arte partiendo de ser un diseñador y un animador? La dirección de arte incluso está en la animación, porque también hay una creación de un mundo, de una identidad visual dentro de la animación, de una estética que es solo del producto de animación.
Hay decisiones estéticas que sí o sí se toman y que se comparten con lo que va a ser la dirección de arte en otro tipo de producto audiovisual que no sea la animación. Em, Así que nada, por ahí empezar a potenciar el conocimiento de otras técnicas, como por ejemplo de la construcción de escenografías, acercándonos un poco más hacia la materialidad, contemplando otras áreas como el vestuario, más allá del dibujo, que ya debe estar más que potenciada siendo animador. Me preguntan si he tenido experiencia en dirección de arte en cine como tal. Estoy ahora estoy en la parte de preproducción de una posible película y estoy también ahora un, en un proyecto de un teaser para una posible serie. Eh, y bueno, nada, el proceso creativo viene siendo el mismo tanto como para una, mm, un, un proyecto más grande, como lo vendría a ser un largometraje, como un proyectos más cortos, como los cortometrajes, como los videoclips, como las publicidades. eh, no demanda menos creatividad ni mayor creatividad, tanto los unos como los otros. Lo que va a demandar es mayor tiempo de trabajo, mayor tiempo, o sea, que inviertas más tiempo en los procesos, pero no va a demandar mayor o menor creatividad. Y bueno, eso. Eso, muchas gracias quiero agradecer por escucharlos, por estar acá en este espacio que me facilitó Arteo para compartir un poco con ustedes. De verdad hay un montón de cosas, de conceptos que se pueden profundizar, que me hubiese encantado poder hablar. Em, y nada, espero que tengamos otro momento para poder hacerlo, para poder ahondar más en cosas que capaz sean más de su interés. Y nada, agradecerles a todos y no sé si Arteo quiere hablar en este momento, así que Sí, primero gracias Emily por estar con nosotros hoy día. De verdad, creo que todos hemos sacado provecho de este workshop y ojalá y podamos colaborar en un futuro. Gracias también a todos por inscribirse, chicos. Ahorita les voy a pasar un link que es una encuesta de satisfacción. Nos ayudaría un montón también para poder seguir bueno, creando workshops, talleres, cursos que sean de su interés. Se los voy a pasar por la cajita ¿cómo se llama? De mensajes. Y de paso les paso el link de nuestras redes sociales. También, como siempre, nos ayudarían un montón siguiéndonos, reposteando y tal, ¿no? Gracias a todos, chicos, por su participación. Gracias nuevamente, Emily. No sé si Piero quiere decir algo. Sí, muchas gracias, Emily. De verdad, muy increíble lo que mencionaste, todo lo que habla de dirección de arte. Bastante conciso, no solo es en base a lo teórico, uno aprende mucho en la experiencia, en la cancha. Y bueno, con Emily hemos trabajado ya un par de veces y es claro la experiencia que tiene porque uno aprende bastante de las complicaciones en rodaje. Ahí es donde uno comienza a adquirir mucha experiencia y bueno, ahora estamos para compartirla, ¿no? Esperamos pronto tener un proyecto más largo, un curso. Bueno, estén atentos por favor a la red de Arteo que se vienen cositas, dirían por ahí mis amigos. Pero antes de acabar, vi una pregunta que decía, si puedo pasar la presentación, en el grupo de WhatsApp, donde obtuvieron el link, ahí subimos un par de PDFs que son parte de la bibliografía también que se usa en edición de arte. Y podemos igual conseguirlo, algunos libros por ahí y pasarlos al grupo. Cualquier cosa, igual únanse al grupo de comunidad que hay en Facebook, porque ahí estaremos subiendo bastante material sobre cine en diversas áreas y categorías: actuación, dirección,
etcétera. Y bueno, eso. Nada, muchísimas gracias por estar. Eh, por favor, síganos y estén atentos a un próximo evento que estemos lanzando. ¿Listo? Muchas gracias por todo y gracias, Emily, nuevamente por todo también a Gracias ti. a todos, muchas gracias por estar. Gracias, Arteo. Gracias. Cuídense mucho.